Aleluya. Estábamos hablando cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos. Jesús no nomás estaba hablando de su naturaleza humana, sino estaba hablando, acuérdense que el predicado es uno somos. Entonces aquí contrarresta la herejía modalista, unicitaria, el unitarismo, donde argumentan que allí Jesús estaba solo en la carne, y por lo cual, como hacía la voluntad de Dios, estaba de acuerdo a lo que Dios estaba haciendo por medio de él. O sea, estaban en una unidad. Pero recuerden que Jesús en su naturaleza como humano no nomás era naturaleza humana, sino que era Dios. Entonces, al decir yo y el Padre uno somos, esa fue la peor confesión que Jesús pudo haber hecho para que los judíos se molestaran tanto y quisieran apedrearlo, porque al decir yo y el Padre uno somos, está hablando que Él tiene el mismo poder, tiene la misma capacidad, tiene la misma omnisciencia, está hecho de su misma naturaleza, en lo cual para ellos era imposible. Es decir, como un hombre que nosotros estamos viendo con nuestros ojos literales, ¿cómo puede decir que es Dios, que es hijo de Dios? Y la respuesta ahí dice, no te apedreamos porque tú haces las obras de Dios, sino porque tú, siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios, te estás haciendo Dios, le están diciendo a Jesús. Y ellos dijeron, has blasfemado. Ahora bien, el término hijo de Dios, y más en esta expresión que Jesús estaba haciendo, acuérdense que el término de Dios solamente se le daba a los ángeles. Y los ángeles tienen naturaleza de Dios. ¿Por qué naturaleza de Dios? Como nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, cuando Él sopló en nuestro espíritu, nosotros tenemos naturaleza de Dios. En nuestro moral, en nuestro espíritu, percibimos en creer en un ser superior a nosotros. En este caso nosotros creemos en Jehová, el Yahweh, el Padre, el Todopoderoso, pero otros le dan adoración a otra cosa. ¿Por qué? Porque en el espíritu del hombre Dios sopló ese servicio de adoración, la necesidad de adorar a alguien, de creer en alguien, aunque el hombre, el ser humano, le rinda adoración hasta los animales, pero este no es el caso. Exactamente cuando Dios, cuando Jesús está diciendo yo soy hijo de Dios, ellos entendieron que Él estaba diciendo soy hijo de Dios. Ahora bien, Jesús realmente sí era Dios. Para el judío y para otras denominaciones no pueden entender eso. Ahora bien, vamos a ir a Hebreos. ¿Qué dice el Padre Yahweh acerca de su Hijo? Porque vamos a ver cómo ve el Padre acerca de su Hijo, cómo lo mira, cómo Él está de acuerdo, sí o no, que Él sea Dios. Y vamos a ver un texto que nos habla sobre de eso, para poder corroborar que el término que Jesús usa como Dios, ya que dijo yo y el Padre uno somos, en unidad, en esencia. Vamos a ver lo que dice del verso 6 en adelante al verso 8, lo que dice Hebreos, según el escritor es Pablo también, aunque muchos dicen que es otro, ¿verdad? Pero vamos, ese no es el tema. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, a Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Oiga bien, Dios mismo ordena a los ángeles, dice, adórale todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Ciertamente a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Oiga bien, el mismo Padre está hablando de su Hijo, aquel que dijo, glorifícame, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Ahora el Padre le estaba accediendo a su propio Hijo que se le rinda toda adoración, todo honor. Por eso vamos a ver que en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve la revelación y al Cordero en pie, que es Jesús, y estaba abriendo el sello, oyó a millares de ángeles que se postraron delante del Cordero. Oiga bien, delante de Jesucristo se postraron y le rindieron adoración. Y aquí se contrarresta otra idea como de los testigos de Jehová y otras denominaciones que dicen, no, Jesús es un ángel, Jesús no se le puede rendir adoración, no se le debe rendir adoración. Entonces explíqueme estos versos, explique por qué la misma palabra lo declara como Dios. Pablo habla de Jesucristo como Dios. El mismo Padre le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios, es el cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca cuando mismo el Evangelio de Juan, me recuerdo por ahí que Juan dice que el Padre nadie juzga, sino que el juicio, todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo de la misma manera que al Padre. Para que todos honren al Hijo de la misma manera que al Padre. Entonces, ¿qué queremos dar a entender con esto? Que Jesús no simplemente es un ser normal o natural, sino que es Dios. Es Dios, está a la diestra del Padre Dios, intercediendo por todos los pecadores, como Juan el apóstol lo mira en el libro de Apocalipsis. Dice que el mismo Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Y aquí también topamos con la herejía unicitaria, que ellos dicen que el término de Dios, el término Hijo de Dios, solo se le da a Jesús en la carne. En ninguna parte de la Biblia a Jesús el título de Hijo de Dios se le da porque es hijo en la carne. Es hijo, se le llama el Hijo del Hombre. Ahí sí está hablando de la humanidad de Jesús. Pero cuando habla en el término Hijo de Dios, está hablando que Jesús posee la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios, y es el mismo Dios. O sea, no tres dioses, vamos a aclarar, no tres dioses, sino un mismo Dios en unidad, en esencia, en poder, en omnipresencia, en todopoderoso. Por eso vamos a ver el libro de Hebreos en el capítulo 1, el verso 3 dice, hablando de Jesús: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, oiga bien, por quien asimismo hizo el universo. Acuérdense que ya en Juan nos está diciendo que en el principio era el verbo. El principio, en otras palabras, está diciendo en el principio ya era Jesús. Lo que está diciendo el texto
Jesús estaba con Dios. Que esta palabra con quiere decir que está con alguien más. No está consigo mismo. Está con Dios. Y le atribuye diciendo, y Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo el verso. Si lo queremos traducir a como debe de ser, simplemente que los escritores expusieron la palabra, o como en otro idioma, ¿verdad? El logos o el verbo, pero la palabra para poder entender. Ahora bien, el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, de la imagen misma de la sustancia. ¿De quién? Del Padre. Por eso leímos hace un rato donde Pablo dice que Jesús, antes de venir a la tierra, dice, era en forma de Dios. Era, dice, igual a Dios. Eso quiere decir que era exactamente igual que el Padre, igual que Dios, el Padre. Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Ahorita me acordé en un texto y voy a buscarlo. No llevo prisa, ya que estos temas son largos y debemos de dar luz de la palabra para poder nosotros entender, ¿verdad? Que no nomás nos debemos de basar en un solo texto, sino para poder, no en un solo texto, sino en varios. Lo que la Biblia nos habla, en toda la Biblia nos habla del personaje de Jesús como el mismo, como el alfa y el omega. Ahora quiero enfocar el 43:10. Isaías 43:10 dice así hablando Jehová, hablando Yahweh, y ustedes, dice vosotros, pero acuérdense, la escritura está escrita en el idioma de aquellos tiempos. Vosotros haréis, améis, amáis, pero en realidad lo que quiere decir, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Aquí ya vemos a alguien que está hablando. ¿Quién es Jehová? Dice, y mi siervo. Este siervo es Jesús. Ya estaba ahí Jesús. Dice, a quien yo escogí para que me conozcan. Para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Oiga bien, Jehová está hablando. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, para que crean y vean, pero dice, y mi siervo. Eso dice Jehová y mi siervo. ¿Quién es su siervo? Jesús. Para que vean y entiendan que yo mismo soy. En otras palabras, la persona del Padre estaba ahí, uno, estaba ahí, dos, el siervo. Para que vean y entiendan que yo mismo soy. En otras palabras, allí estaba hablando Jesús. También estaba hablando Jesús. Ahora en 48:16. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vamos a rayar esto porque esto nos está dando mucha luz. Dice, acercaos a mí. Acercaos a mí y oí esto.
desde el principio, no hablé en secreto, hablando Jesús. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Jesús hablando. Dice, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para comprobar que Jesús estaba desde el principio, desde que Dios hizo, hagamos al hombre. Allí estaba Jesús, allí estaba la persona de Jesús. O sea que no estaba hablando solo Jehová, como muchos lo han querido dar a entender, que solo estaba Jehová y que Jesús no hizo nada, que Jesús es un simple ángel, que Él no hizo nada, que no hace nada. Ahora ya vimos por medio de la palabra del Señor que Él es la imagen del Dios invisible y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con su mismo poder, porque tiene el mismo poder que el Padre, tiene la misma esencia que el Padre. Ahora van a decir ahí, entonces hay dos dioses o tres dioses. No, estamos hablando, acuérdense que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos en unidad. O sea, Jesús no omite a su Padre, ni el Padre omite a su Hijo, ni a su Espíritu, sino que desde el principio han trabajado en una unidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer vida, iba a traer una creación, en lo cual ya más luego en el 1:16 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba hablando la unidad que hay en Dios, pero en este caso voy a enfocar solo a Jesús para poder ir avanzando en este pequeño estudio sobre quién es Jesús. ¿Por qué es la importancia de saber? Porque hay mucha confusión en el mundo. Y el no saber quién es Jesús, el no saber su misión, su propósito, el no saber cuál es los beneficios al yo creer en Jesús, no como un profeta, no como un simple maestro, no como un hombre cualquiera, sino creer como el que Dios envió, como el Redentor, como el que vino a pagar nuestros pecados, como el que rescata al hombre de la esclavitud, como dice el Evangelio de Juan. Si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Pero también el apóstol Juan dice, si ustedes, o sea, si el que cree, dice, permanece, dice que conoceremos la verdad. Entonces, hoy en día hay mucha confusión porque la gente no quiere permanecer en la verdad. La gente no quiere compromiso con Dios, no quiere permanecer en la verdad. Entonces, por eso, como dice la Escritura, mi pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento. Ahora imagínense al pueblo gentil, si nosotros no buscamos, no nos preguntamos quién es Jesús, dónde está, qué es lo que yo voy, cuál es el beneficio al yo creer en Jesús. Jesús es todopoderoso, Jesús es el mediador, es el único que salva, es el único que perdona, es el único que puede regenerar, cambiar y transformar la vida. Entonces vamos a ir al verso 17 de Juan, el capítulo 17 de Juan. En el verso 3 voy a enfocar que dice exactamente lo que está allá en Isaías en el 43:10. Dice, y esta es la vida eterna, hablando Jesús, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oiga bien, Jesús está diciendo, esta es la vida eterna. Les está enseñando a sus discípulos. Y Jesús dice, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En la profecía de Isaías decía que Él lo iba a enviar para que el mundo vea, para que el mundo entienda, para que Él sea el camino, para que Él sea la luz y que pueda libertar al hombre, y para que vean que Él es el mismo. O sea, dos personajes, pero en este caso Jesús se está aplicando el mismo título de Dios a sí mismo. Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. En otras palabras, a mí. Jesús está diciendo, a mí. Dice, al que tú has enviado. Ahora, ¿por qué cree que los judíos decían, querían apedrearlo? Porque él decía, tú te haces uno con Dios, estás diciendo que tú eres igual a Dios, estás diciendo que tú tienes el mismo poder de Dios, que tú tú creaste también todas las cosas, estás diciendo que tú, Abraham te vio. ¿En dónde te vio? Pues lo vio antes de que Abraham existiera. Jesús ya era. Por eso el apóstol dice que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas. En otras palabras, Él es el creador, Él es el salvador. Por eso el evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, pero dice, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? ¿Quién era lo suyo? El mundo era de Él, el universo es de Él, todas las creaciones son de Él, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, ¿pero qué hace el mundo? El mundo no le quiere dar la gloria que Él merece. No le quiere dar la gloria que Él merece. Ahora, ¿qué dice Juan? El evangelio de Juan, hablando de Jesucristo también. En el evangelio de Juan, en primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, 20, y vamos a leer estos tres versos y vamos a poner atención. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga bien, los apóstoles se acordaban claramente que Jesús les había dicho en el evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús estaba diciendo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahora el apóstol Juan está haciendo memoria y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Por qué? Porque en Isaías dice, para que vean, yo he enviado a mi siervo, para que vean quién es el siervo. Jesús. Dice que Jesús dejó su trono de gloria, se hizo siervo, tomó forma humana. Dice, para que vean y entiendan que yo mismo soy. Ahora el apóstol Juan está diciendo, y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero, refiriéndose al Padre Jehová. Y lo dice el apóstol Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y lo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a anotar dos puntos importantes. Yo he oído este pasaje por boca de un unicitario, de un herético, y ahí solo enfocan el título de Dios a Jesucristo, pero no enfocan el título de Dios al otro verdadero, porque aquí el apóstol Juan está hablando de dos verdaderos, no de un solo verdadero, de dos verdaderos, por lo cual a estos dos verdaderos
termina diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Solo Jesús? No. Ya miramos la profecía. Desde que Jehová está hablando en Isaías, dice, ustedes son mis testigos. Dice, así dice Jehová, está hablando Jehová y dice, y mi siervo. O sea, que también Jehová estaba hablando por el Hijo. Dice, para que vean y entiendan, para que me conozcan, que yo mismo soy. Ahora venemos al Nuevo Testamento y por boca de Jesús está confirmando su palabra y está citando lo mismo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy el mismo Dios. Ahora, no nomás lo dijo ahí, lo dijo, yo y el Padre uno somos, y por eso le querían apedrear, porque decía que se hacía como Dios. Eso lo interpretaron los judíos. En realidad, Él era Dios. En realidad, Él es Dios y sigue siendo Dios. En realidad, Él creó todas las cosas. En realidad, Él ya era existente. En realidad, Él ya era desde antes que el tiempo existiera. Antes de que la materia fuera hecha. Antes que los querubines, los ángeles, fuera hecho. Todo fue hecho por medio de Él. O sea, Dios en la unidad con su Hijo, creando todo el universo. Por eso el Evangelio de Juan dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo dice que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas, lo visible, lo invisible, sean tronos, dominios, potestades, huestes angelicales, todo fue creado por medio de Él. Entonces vemos que el concepto de los apóstoles sobre la identidad de quién es Jesús lo dejaron bien claro. O sea, la persona de Jesús no simplemente es un hijo normal, sino que es Dios encarnado. Dios fue revelado. Dios mismo bajó a la tierra. Dios mismo se hizo presente. Dios mismo vino a dar su vida en la cruz del Calvario para traer vida eterna. Voy a decir algo que Ignacio dijo, ya que por allá lo mencioné que lo iba a decir y no lo dije. Ignacio, ¿qué creía Ignacio? O sea, el discípulo de los apóstoles sobre Jesucristo. Ignacio dijo, Jesucristo quien estaba con el Padre, Jesucristo quien estaba con el Padre antes del principio del tiempo y al final fue revelado, Él siendo el engendrado por el Padre antes del comienzo del tiempo, era Dios, la palabra, el unigénito Hijo que permanece para siempre. Por eso lo que leímos en el principio, en el capítulo 1 de Juan, dice que en el principio ya era la palabra. En otras palabras, en el principio ya era Jesús. En el principio ya Jesús estaba con el Padre. Y mismo Jesús lo dijo, hey Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. En otras palabras, Jesucristo ya existía antes de venir y tomar forma humana por medio de la Virgen María para traer la salvación a la humanidad. Entonces, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? Como lo decía en la carta de Timoteo, que fue recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue recibido arriba en gloria? Porque salió triunfante. Venció la muerte, venció el pecado,
da la oportunidad al ser humano que puede escapar del juicio eterno en el lago de fuego, y da la oportunidad que el hombre sea regenerado, sea restaurado, porque si Dios llega a estar en nosotros, entonces nosotros vamos a poder vencer todo este mundo. Por eso Jesús dijo, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces el mismo poder que Él tenía, Él lo delega a la iglesia. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y dice, y enviaré al Espíritu Santo, en lo cual los guiará a toda verdad, el cual van a recibir poder, el cual van a recibir unción, el cual van a recibir revelación, el cual van a saber cuál es mi voluntad. Eso es lo que el Señor estaba dando a entender. Ahora bien, ¿por qué muchos hoy en día no entendemos la voluntad de Dios? Simplemente porque no hemos perseverado en la doctrina de los apóstoles. Desde el principio salieron herejías que no mencioné, solo mencioné mencioné varias, pero mencioné la que hubo en el principio en tiempo del apóstol Pablo, el bionismo. ¿Qué interpretación tenían acerca de Jesús? Y hoy en día, ¿qué interpretación, amigo que estás escuchando, tienes acerca de Jesús? ¿Lo tienes como tu Redentor, como tu Señor, como tu Dios? ¿Lo tienes como el que te perdona? ¿O estás confiando en alguien más? Porque déjame decirte que si tú crees en alguien más que no es Jesús, lamentablemente estás equivocado. Porque la Biblia establece, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es San Judas, no es San Tadeo, no es el Santo Niño de Atocha, no es ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen María, no es ningún profeta. Nadie está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, únicamente Jesús. Si tú crees que está alguien más intercediendo por nosotros en el cielo, en el tercer cielo, entonces compruébamelo a través de la Escritura. Yo te puedo comprobar humildemente que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, el sumo sacerdote, aquel que fue fiel hasta la muerte, y que por perdonar mis pecados, por perdonar tus pecados, por salvar a la humanidad, Él siendo Dios, no teniendo ninguna necesidad, Él miró la miseria del ser humano y se hizo carne para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces el llamado es para que vengamos ahora, no mañana, sino ahora, y podamos confesarle como nuestro Señor y Salvador. Porque dice la palabra del Señor, el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y será